A ver, pensemos un momento en cómo sería un lenguaje perfecto. Uno en el que no existan los malentendidos, los dobles sentidos, un lenguaje con el que pudiéramos construir ideas con una precisión matemática absoluta. Pues bien, ese lenguaje existe, y es nada más y nada menos que el cimiento de casi toda la matemática moderna, la teoría de conjuntos. Es que si nos paramos a pensar en nuestro lenguaje del día a día, es un campo de minas. Cogemos una palabra tan simple como gato. Puede ser el animal o puede ser la herramienta para cambiar una rueda. Esta ambigüedad, que en una conversación normal no suele ser un gran problema, se convierte en una auténtica catástrofe cuando lo que se busca es un rigor absoluto. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. Para la lógica, para la ciencia, para desarrollar tecnología, necesitamos una forma de comunicar ideas que no dé pie a la más mínima confusión. Necesitamos una claridad perfecta. Pero, ¿cómo se consigue algo así? Pues la respuesta en su día fue radical. Crear un lenguaje desde cero, uno que estuviera diseñado por definición para ser exacto. Y la teoría de conjuntos fue precisamente el alfabeto de este nuevo sistema, un lenguaje libre de todas las trampas y los dobles fondos del lenguaje natural. A mí me gusta pensar en esto como si construyéramos algo con piezas de Lego. Cada bloque tiene una forma única, encaja de una sola manera posible, sin lugar a error. Pues la teoría de conjuntos nos da justo eso, esos bloques perfectos para levantar el enorme edificio de la lógica moderna, sin el más mínimo temor a que se derrumbe por una mala interpretación. Venga, pues vamos a meternos en materia. Lo más curioso es que la idea central de toda esta teoría es increíblemente sencilla, el conjunto. Pensemos en un conjunto como, como una colección, una agrupación o, si queremos, como un club con sus miembros. Si nos ponemos un poco más técnicos, un conjunto es una colección bien definida de objetos. Por ejemplo, el conjunto de los días de la semana, que tiene 7 elementos, o el conjunto de los colores primarios, que tiene 3. Y a las cosas que están dentro de un conjunto las llamamos simplemente elementos. Y para definir un conjunto tenemos dos formas principales. La primera es la más obvia, se llama por extensión, y es literalmente hacer una lista con todos sus miembros uno por uno. La segunda es un poco más elegante. Se llama por comprensión y consiste en describir una regla, una propiedad que solo cumplen los elementos que están dentro de ese conjunto. Pero claro, los conjuntos no son solo colecciones estáticas. Igual que sumamos o multiplicamos números, los conjuntos también operan entre sí. Tienen su propia álgebra que nos permite combinarlos y compararlos. Pensemos en ello como si mezcláramos listas de reproducción de música o fusionáramos dos clubes sociales. La primera operación es la unión. Y es tan simple como suena. Si tenemos el conjunto manzana-plátano y el conjunto pera-plátano, su unión es simplemente manzana-plátano-pera. Es decir, juntamos todos los elementos en un solo saco. Pero ojo, sin repetir los que ya estaban. Aquí, la palabra clave que lo define todo es o. Si un elemento está en el primer conjunto, o en el segundo, o en ambos, ya forma parte de la unión. Es básicamente juntar las listas de miembros de los dos clubes en una sola. Y luego tenemos la intersección. Aquí buscamos justo lo contrario. No queremos juntarlo todo, sino que buscamos únicamente los elementos que los dos conjuntos tienen en común, los miembros que están apuntados a ambos clubes a la vez. En este caso, la palabra clave, como es lógico, es y. Un elemento tiene que estar en el primer conjunto y, además, en el segundo para poder entrar en intersección. Es, por así decirlo, la zona donde los dos conjuntos se solapan. Bueno, y ahora es cuando la cosa se pone de verdad fascinante, porque la teoría de conjuntos no solo sirve para organizar cosas que podemos contar. Su verdadero poder, su magia, aparece cuando la usamos para enfrentarnos al infinito, y aquí es donde nuestra intuición empieza a fallar estrepitosamente. Esta es la gran pregunta, la pregunta del millón. A primera vista la respuesta parece obvia, ¿no? Infinito es infinito, y punto. ¿Cómo va a haber un infinito más grande que otro? Pero en matemáticas, las cosas que parecen obvias a menudo son las más engañosas. Miremos estos dos conjuntos. Por un lado, todos los números naturales. 1, 2, 3, 4 y así para siempre. Por otro, solo los números pares. 2, 4, 6, 8. A ver, la intuición nos grita que el primer conjunto tiene que ser el doble de grande que el segundo. Es que parece de cajón, ¿verdad? Pues no. Y aquí viene el truco. En el mundo del infinito no se cuenta, se empareja. Podemos establecer una correspondencia perfecta uno a uno entre estos dos conjuntos. A cada número natural le asignamos su doble, que es un número par, y a cada número par le asignamos su mitad, que es un número natural. El emparejamiento es perfecto, no sobra ni falta nadie en ninguna de las dos listas. Y esto nos lleva a una conclusión que sencillamente desafía toda lógica.
A pesar de que un conjunto parece ser solo una parte del otro, resulta que ambos tienen exactamente la misma cantidad de elementos. En el infinito, el todo puede ser del mismo tamaño que una de sus partes. Una idea alucinante. Y si eso ya parecía extraño, preparémonos, porque la cosa se complica todavía más. Un matemático llamado George Cantor demostró que la historia no terminaba ahí. No solo hay un tipo de infinito, es que hay infinitos de diferentes tamaños. Pero, ¿cómo es posible demostrar que un infinito es más grande que otro? Parece imposible. Pues Cantor dio con la clave, una operación ingeniosísima llamada el conjunto potencia. La idea es tomar un conjunto cualquiera y crear uno nuevo que contenga todos los grupitos o subconjuntos que se puedan formar con sus elementos. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Si nuestro conjunto original solo tiene dos elementos, A y B, podemos formar 4 subconjuntos diferentes. El grupo que no tiene a nadie, que es el conjunto vacío, el grupo que solo tiene a la A, el que solo tiene a la B, y el que los tiene a los dos, 4 en total. Aquí vemos el patrón. Empezamos con 2 elementos y su conjunto potencia acaba teniendo 4. Siempre crece. Y aunque esto con conjuntos tan pequeños puede parecer una obviedad, la verdadera magia, el verdadero bombazo, llega cuando aplicamos esta misma idea al infinito. Y aquí está la genialidad de Cantor, porque él demostró con un argumento impecable que esto no es una casualidad. El conjunto potencia de cualquier conjunto es siempre, y digo siempre, estrictamente más grande que el conjunto original. Y lo más increíble es que esta regla también funciona con los conjuntos infinitos. Y el resultado es esta imagen, esta idea de una escalera de infinitos. Si tomamos un conjunto infinito como el de los números naturales y calculamos su conjunto potencia, obtenemos un infinito que es demostrablemente más grande. Y si repetimos el proceso con ese nuevo infinito, obtendremos otro todavía mayor. No hay un solo infinito. Hay una jerarquía infinita de infinitos, cada peldaño más y más grande que el anterior. Así que terminamos con una idea que da verdadero vértigo. La búsqueda de un lenguaje perfecto nos acabó revelando que el propio concepto de infinito era muchísimo más complejo de lo que nadie había imaginado. Nos demostró que hay infinitos más allá de otros infinitos. Y claro, esto nos deja con la pregunta final. Si esto es lo que hemos encontrado en los primeros peldaños de la escalera, ¿qué secretos absolutamente inimaginables pueden estar escondiéndose más arriba?